Abrir nuestras Biblias en la carta que estamos recorriendo, la carta que Pablo le escribió a Tito. Es una de las cartas pastorales, una de las epístolas pastorales que ayudó, en este caso a Tito, a poner en orden algunas cositas que estaban inconclusas, que habían quedado ahí a medio camino en Creta. Y entonces Pablo le escribe esta carta no solamente para ayudarlo a Tito a desarrollar el ministerio en Creta, sino también para darle consejos y afirmarlo en su ministerio en algunas cosas que eran sumamente importantes. Y hoy vamos a ver algo quizá muy práctico, ya no mirando tanto hacia adentro de la iglesia, sino más bien hacia afuera. Así que vamos a leer el último versículo del capítulo 2, versículo 15, y vamos a leer hasta el versículo 3 del capítulo 3. Leemos y luego vamos a orar de nuevo, ¿sí? Dice, versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Oramos. Señor, una vez más pedimos, por favor, que tu palabra, como cantamos muchas veces, sobre en nuestros corazones, cambie aquellas cosas que como hijos tuyos necesitamos cambiar. Pero, Padre, también pedimos misericordia por aquellos corazones que no te conocen. Señor, que ellos vean a Cristo, que vean en Él el único medio para llegar a ti, que vean en el Evangelio el único poder para transformar vidas. Señor, te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay no sé a quién le gusta la ciencia ficción, pero no la de Marvel y, bueno, quizás esa también. Pero hay un escritor que quizá alguno vio la película La Guerra de los Mundos. ¿Vieron La Guerra de los Mundos? Tengo mi opinión personal sobre esa película. Pero bueno, esa película estaba basada en un escritor que se llama H.G. Wells o Herbert Wells. Pero el hombre escribió otras cosas. Escribió El Hombre Invisible. Hace poco la hicieron, El Hombre Invisible. Escribió, bueno, La Guerra de los Mundos, La Isla del Doctor Moreau. No sé si se acuerdan, esa es más vieja. Escribió también un libro que busqué una reseña de ese libro. El País de los Ciegos se llama. El País de los Ciegos trata la historia de un aventurero que llega a un lugar en donde así eran todos ciegos. Era el país de los ciegos. Era en medio de la selva, nadie conocía esa civilización y este hombre llegó, bueno, por accidente, medio que se cayó por un acantilado y llegó a ese lugar. Y el hombre, bueno, enseguida notó que todos los habitantes no veían, pero estaban organizados, vivían así, porque era ya su país, era así, se manejaban así, pero él veía. Y entonces, claro, este hombre trató de transmitirle a la gente todo lo que era el ver, ¿no? Todo lo que era el mundo visible. Y les contaba cosas, les contaba que cómo eran los colores, que cómo eran los árboles, que lo que ellos tocaban, y muy entusiasmado el hombre. Y es como que ya empezó a tomar relevancia este muchacho, Núñez de apellido. Interesante porque el hombre llegó al punto de enamorarse de una
de una mujer de este país. Y bueno, algunos lo criticaban de estas cosas que él contaba. No todos realmente lo aceptaban. Y cuando él se enamora de esta mujer, sus padres le exigen que, bueno, si se quiere casar, que se saque los ojos. El hombre se dio cuenta, en ese pedido que le hace su familia, se dio cuenta de que las cosas no estaban del todo bien en ese país, porque la gente, no solamente muchos ya rechazaban lo que él les contaba, sino que además le empezaron a pedir locuras, ¿no? Pues él, ¿cómo se va a sacar los ojos? Así que bueno, reflexionando mucho y con todo el dolor que eso significó, él escapó de ese país. La isla de Creta, que Pablo escribe acá a Tito, es una especie de país de los ciegos, en donde Pablo ha dejado a Tito para que establezca, dice versículo 5, ancianos en cada ciudad, para que siga el evangelio extendiéndose. Y como en el país de los ciegos, no todos aceptan. De hecho, la gente, como los describe en versículo 12, eran bastante particulares, eran mentirosos, malas bestias, dice, glotones ociosos. Eran muy particulares los cretenses. Pero Pablo le escribe a Tito que, como dijimos, si bien el tema de la carta es el orden de la iglesia, el completar esta obra en la isla de Creta, establecer líderes, un punto clave en toda la carta, si usted la lee, en 10 minutos la puede leer toda, un punto clave es cómo la verdad del evangelio, de la gracia de Dios, transforma la vida de aquellos que son salvados, escogidos por Dios, cómo el conocimiento de la verdad, dice, nos lleva a vivir vidas piadosas, cómo la sana doctrina es coherente con la vida que ahora tenemos. La sana doctrina se ve en nuestra vida, en la práctica de la iglesia, en la práctica de sus miembros. Lo vimos en capítulo 2, del 1 al 10, vimos cada uno de las edades, cómo los miembros tienen que vivir su fe, cómo la gracia de Dios, vimos también, nos ha librado de nuestro antiguo amo, que era el pecado, ¿no? Y cómo el Señor, al entregarse a sí mismo, como dice ahí, versículo 14, nos ha redimido de toda iniquidad y ha purificado para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este pueblo propio, celoso de buenas obras, no es un pueblo que escapa de la realidad, como hizo Núñez en el país de los ciegos. Él escapó porque le querían sacar los ojos, y pobre, me imagino. Pero el cristiano no escapa del mundo. El cristiano no está alienado del mundo. Está en el mundo. El Señor nos ha dejado en el mundo, como dice Mateo 5, para que seamos luz, para que seamos sal. Nos ha dejado acá. En Filipenses 2 dice Pablo que somos luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Juan 17, el Señor nos dejó para que seamos luz en este mundo. Como el Padre me envió, así los envío. O sea, el cristiano no es solamente alguien que va a reuniones los domingos o en la semana. Es alguien que vive el Evangelio todos los días. Todos los días. No solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Y por eso el título de nuestro sermón de hoy es, a modo de pregunta, ¿de qué manera somos celosos de buenas obras? Tomando la frase de versículo 14. ¿De qué manera somos celosos de buenas obras? Y en estos versículos que continúan, ¿no?, la melodía de la carta, vamos a ver 3 maneras de responder a esta pregunta, teniendo en mente una idea similar a la del domingo pasado. El domingo pasado dijimos que la gracia que nos ha salvado se va a hacer evidente en nuestras vidas. Eso dijimos el domingo pasado. Pero hoy la idea del pasaje es que la evidencia de la gracia de Dios se hace notable no solamente con mis hermanos, sino especialmente hacia afuera, en el mundo. La gracia de Dios se hace notable no solo con mis hermanos,
que debería ser algo normal entre los hermanos, porque somos familia, somos hijos de Dios. Aquellos que hemos creído en el Evangelio somos familia, somos parte del mismo cuerpo, dice Pablo. Pero ahora especialmente en el mundo, ¿cómo se muestra esta gracia de Dios? En primer lugar, bajo la autoridad de su palabra. Bajo la autoridad de su palabra. En segundo lugar, obedeciendo y respetando a los gobiernos. Y en tercer lugar, mostrando mansedumbre a todos. 3 maneras que son complementarias, en donde la gracia de Dios nos enseña, como dice versículo 12, nos enseña a renunciar, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para que vivamos en este siglo encerrados en las iglesias. No, sino que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, sobria en una manera personal, justa hacia afuera, hacia los demás, y piadosamente, mirando a Dios y teniendo una relación correcta con Dios. Esas son las 3. Y Pablo le recuerda a los colosenses, se los leo brevemente, Colosenses capítulo 3, un pasaje que quizá muchos conocen o lo tienen memorizado. Capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, todos los cristianos han resucitado con Cristo. Eso está diciendo Pablo. O sea, si sos cristiano, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ahí muestra la causa: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Van a ser glorificados. La palabra de Dios nos enseña a buscar las cosas de arriba, a buscar lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Bueno, lea su Biblia, ahí está. ¿Qué quiere Dios para el creyente? ¿Qué quiere Dios para aquel que no cree? Bueno, que se arrepienta y crea. Y a partir de ahí, bueno, la persona puede pensar cómo tengo que vivir para el Señor. De qué manera somos celosos de buenas obras. En primer lugar, entonces dijimos, bajo la autoridad de la palabra de Dios, versículo 15, dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto está conectado con el tema que hemos dejado el domingo pasado. De hecho, en casi todo el capítulo 2 está todo. Pablo va llevando un tema. Pablo ha dicho que, de hecho, en el capítulo 1, que la clase de hombres que tienen que establecer en las iglesias como líderes tienen que ser, versículo 9 de capítulo 1, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y luego describe, ¿no?, más adelante, como dijimos, a los cretenses, que eran bastante particulares, ¿no?, estos hombres, todas las personas. No es que Pablo estaba etiquetando a todos los cretenses por igual, que eran así, pero Tito tenía que saber cuál era la característica común de estas personas. Tito no tenía que tratarlos suavemente, no tenía que ir medio apapachado a pedir disculpas: discúlpeme, le voy a hablar del Evangelio. No. Dice, versículo 13, por cuanto el testimonio es verdadero de cómo son los cretenses, por tanto repréndelos duramente, hablando de los falsos maestros principalmente. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Todos los creyentes tienen que ser sanos en la fe. Entonces, Tito, insistí con esto. Esta gente en Creta no es gente sencilla. Arremangate, porque las cosas se pueden poner difíciles, pero el Señor en su gracia, desde esas personas, es precioso esto, porque desde ahí el Señor está haciendo su obra y está salvando pecadores en su gracia. Y esos pecadores, ahora salvados, debían ser instruidos, como vimos en capítulo 2, a cómo vivir, a exhortar a las personas mayores, a los jóvenes, a los siervos, a ser adornos de la doctrina de Cristo, entrenados por la gracia de Dios, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por eso la tarea
de Tito es leer, vamos a leer versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Esa es la tarea que Tito tenía que hacer. Esto habla. Fíjese, en versículo 1 se usa la misma expresión. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es lo mismo, y parece que hiciera como un sándwich de todo eso. Hablar la sana doctrina, exhortar a los hermanos a vivir correctamente. Y después insiste de nuevo. Puede ser, sí, como que el versículo 2 al 14 fuera el centro, pero si usted lee toda la carta, el mandato de hablar con toda autoridad, es algo que se reitera. Dice versículo 8 de capítulo 3, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea, habla firmemente para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias, evita las tonteras, eso está diciendo. Evita porque la gente, ayer veníamos hablando con un hermano, la gente fácilmente te deriva a otros temas, a tonteras. Y lo que necesitamos es la palabra de Dios, lo que dice Dios en su palabra. No las curiosidades. Hay gente muy, muy curiosa, ¿no? Que quiere saber no sé, del futuro, qué va a pasar en el futuro, y no sé, los dinosaurios. Cosas que no están en la Biblia. Y no sé qué será eso. Pero Dios no se encarga de eso. Sí se encarga de que sepamos cómo debemos conducirnos ahora que Él nos ha salvado en su gracia. Bueno, esto habla, le dice. Indica que toda, no solamente la enseñanza, no es esta frase, esto habla, no dice solamente la enseñanza pública, sino que toda conversación debe estar canalizada al Evangelio. Nuestra ética y nuestras palabras son coherentes con el Evangelio. Las charlas cotidianas, mi hermano, no deben ser para perder el tiempo. No pierde el tiempo charlando de cosas que no... Usted se va a dar cuenta, quizá puede hablar, no digo que hable permanentemente, porque puede sonar medio raro, ¿no? Y lo van a tildar de raro, puede pasar. Pero lo que sí estamos hablando de darse cuenta, o sea, darse cuenta de que hay veces que la gente lo va a llevar a conversaciones que no son fructíferas. ¿Para qué? ¿Para qué estamos hablando de esto? No tiene. Estoy tratando de recordar qué era. Bueno, hay veces que se ponen a hablar, no sé, de los demonios y de los ángeles. Está bien, pues está en la Biblia, es un tema muy interesante. Ahora, ¿cómo afecta a la vida práctica del creyente ese tipo de temas? Y eso hay que pensar, ¿no? ¿Sirve? ¿No sirve? Tito estaba enviado acá para una tarea puntual, ¿no? Y la vida de Tito y de los hombres que iban a ayudar a Tito no debían estar caracterizadas por conversaciones infructuosas, que no tienen valor. Hoy vivimos realmente en una época yo le digo, de conversaciones tipo redes sociales. No sé si se ha dado cuenta. Yo siempre le doy a las redes sociales. Las redes sociales te invitan a hablar de pavadas. Perdón el término, pero es así. Las redes sociales, usted no sé si se ha dado cuenta, la gente habla de lo que vi en un posteo, o vi en un reel tal cosa o cual otra, y hablan de eso. Y las conversaciones se tornan así. O tiramos frases graciosas sin profundidad, porque lo vi en algún posteo, en un meme. Hoy están tan famosos los memes. Pero no edifican, no son... Esto habla, le dice Pablo a Tito. ¿Qué es esto? Esto, que está de acuerdo con la sana doctrina. Enfócate en esto, porque la gente te va a tratar de llevar a cualquier cosa. Esto habla, esto exhorta. Estos verbos no son opcionales para Tito, son todos imperativos. Esto habla, exhorta, reprende, nadie te menosprecie, son todos imperativos. O sea que no son opcionales para Tito,
ni para ningún creyente. Los pastores deben exhortar, deben animar, deben proveer auxilio bíblico a los creyentes. Es obligatorio. Por eso cuando un pastor explica las Escrituras y un creyente no obedece, y esto no es que uno se vea afectado. No debería pasar que un pastor se viera o lo tomara como personal. Que si alguien no obedece a la palabra de Dios, en realidad lo que está pasando ahí es que la persona no está obedeciendo a Dios y a su palabra. Pero el pastor entonces debe, cuando no hay obediencia o cuando hay pecado, debe exhortar a obedecer al Señor, ¿no? No es exhortar a que me obedezcan a mí No, uno exhorta y descansa en eso, en que le decimos al hermano, estás por mal camino. Mirá, el Señor dice esto y tenés que ir por ahí, porque el Señor quiere esto de tu vida. Esa es la exhortación, no tiene nada que ver con uno. Y acá está, claro, el lado negativo, ¿no? Si hay un patrón de desobediencia, está la reprensión, que la palabra habla de decir que no, directamente, o sea, poner un freno a la persona, al pecado de la persona, traer luz a la desobediencia, y entonces ahí sí, corregir. Bueno, eso no es el rally, o sí, no sé. Los pastores sencillamente exponemos la palabra de Dios como heraldos, dice. ¿Sabe lo que es un heraldo? Es una palabra media antigua, ya no hay heraldo, o no sé si hay heraldo en la actualidad, pero en la antigüedad había hombres que llevaban el mensaje. Hoy que posiblemente un embajador podría ser una especie de heraldo, pero el heraldo llevaba el mensaje del rey, el edicto del rey, y para que el pueblo escuchara y obedeciera. Eso hacemos, exponemos el edicto del rey, las palabras del rey. Y el Señor nos ha dado autoridad. Recuerda Mateo 18, cuando habla de la disciplina, habla de que finalmente el Señor le ha dado a la iglesia el poder de disciplinar y de atar lo que está en la tierra o en el cielo. Usa esa frase Jesús para decir, la iglesia tiene autoridad para esto, siempre y cuando esté bajo la autoridad de la palabra de Dios. Lucas 10:16, se lo leo, no lo busque. 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Se da cuenta? No es la autoridad de uno, sino que están rechazando al Señor. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, o sea, a Dios el Padre. ¿Se da cuenta? No se preocupe si alguien le rechaza el Evangelio. No lo está desechando usted, ni a sus palabras, está desechando a Dios mismo. Y entonces, esto hace sentido con esta frase, nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie, Tito, porque en definitiva el rechazo es hacia Dios mismo, ¿no? Por ser la verdad de Dios la que está en juego. Es acá que no podemos tomar livianamente que alguien menosprecie o que menospreciemos cuando se nos enseña la palabra de Dios. Si en mi corazón, esto es muy importante, porque nos pasa a todos, si en mi corazón, cuando alguien me enseña la palabra de Dios, inmediatamente cuestiono todo. Cuestiono, sea un hermano, sea en la iglesia, sea informal o formalmente. Si en mi corazón inmediatamente ya estoy cuestionando, mi hermano sepa que eso se va a traducir en su vida cotidiana. No es solamente que está rechazando al hermano que le está compartiendo y le está aconsejando con la palabra de Dios, está rechazando a Dios y eso se va a traducir en su vida cotidiana. Por eso inmediatamente analice su corazón si usted está rechazando la enseñanza de la palabra de Dios, porque es peligroso y es algo que
Como iglesia no podemos permitir que alguien tome a la ligera y desprecie la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué hay disciplina en la iglesia? Bueno, justamente porque tenemos un alto valor de la palabra de Dios y de la gloria de Dios. Y entonces, si alguien no quiere vivir conforme a la palabra de Dios, bueno, haga su vida, ¿no? Nadie lo va a obligar, ¿no? Nadie está obligado en este sentido. Si hemos recibido su gracia, obedecemos al Señor. Si hemos sido redimidos por su gracia, vamos a ser un pueblo celoso de buenas obras. Y no solamente en asuntos de la iglesia, como vamos a ver, sino también hacia afuera. Fíjese, en segundo lugar, obedeciendo y respetando al gobierno. Esto empieza hacia afuera. Versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Bueno, acá empezó como más difícil, ¿no? Esta parte hacia afuera muchas veces se encuentra con nuestro carácter. La palabra recordar acá está compuesta de dos partes. El es, bueno, usamos, es un prefijo, ¿no? De volver a hacer, repetir algo, el re. Y cordis habla de corazón. Interesante la palabra, porque recordar no es solamente traer al recordatorio de la mente, sino es volver a pasar por el corazón. Recordar, recuérdales, que vuelvan a pasar por el corazón permanentemente estas palabras, porque son importantes. Pedro le decía en 2 de Pedro, Pedro le dice a los hermanos, me encanta este pasaje, me siento identificado con este pasaje. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Si usted escucha los audios de las predicaciones, hay como una reiteración de cosas. Y esa es la idea. No estamos inventando nada. Los que enseñamos la palabra de Dios no estamos inventando la pólvora. Y Pedro le dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Aunque un hermano me diga, no, sí, yo ya lo sé a esto. No, ya sé tal cosa, cual otra. Pero yo te voy a seguir recordando. Te voy a seguir recordando para que te confirmes, para que te afirmes en la verdad. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros en amonestación, dice Pedro. Sabiendo que en breve, Pedro sabía que en breve iba a abandonar este cuerpo, que iba a morir. El Señor se lo había dicho. Versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea, más allá de su muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, seguir recordando, trayendo, volviendo a pasar por el corazón. Este es un verbo imperativo, Tito, no es opcional, es un permanente recordatorio que tenés que hacer con los hermanos y con uno mismo. ¿Por qué? Y claro, porque nuestra mente es muy frágil, olvidamos fácilmente muchas cosas, el corazón de uno es engañoso y se inclina a pensar en otras cosas y nos olvidamos. Y obviamente la influencia del pecado, el nuestro y el del mundo. Por eso, recordales en primer lugar algo que a veces no es fácil. Sujétense a los gobernantes y a las autoridades. Tenemos la tendencia, viene con nosotros, viene con el ADN desde Génesis 3, desde la caída viene con nosotros esto de no querer someternos a cualquier tipo de autoridad, sea la que sea. Parece que tenemos como grabado en la mente y en el corazón el engaño de la serpiente en Génesis 3, de que vamos a ser como dioses, y entonces somos re capos en todo. Pero no. Los cristianos se sujetan a toda autoridad, obedecen. Romanos 13, recuerda, repite la idea. Y ahí dice Pablo que si te opones a la autoridad, te opones a Dios directamente, porque fue Dios el que puso esa autoridad. 1 Pedro 2 también habla de esto, dice, por causa del Señor, someteos, lo mismo.
Y Pedro es llamativo, ¿no? Porque primero de Pedro le escribe a cristianos que estaban siendo perseguidos, muertos por causa de su fe. Y ahí en ese contexto le dice, sométanse a toda autoridad. No, pero Pedro, no, vos no conocés al que está gobernando ahora. Sí, pero es por causa del Señor, dice. Por causa del Señor. No importa quién esté gobernando. Por causa del Señor, someteos a toda autoridad. Cualquiera sea el contexto, cualquiera sea la circunstancia, el cristiano tiene disposición, tiene el deseo de obedecer, más allá de lo que pase. El cristiano no es una persona que le pone pero a todo. Y usted me entiende. Ponerle pero a todo. No, pero. No. Es peligroso incluso. Pablo lo dice en Romanos 3, es peligroso resistir a la autoridad. No se pongan en ese rol de los que salen con pancartas, de los que salen a reclamar. No, porque no es el rol de los cristianos. Dios, y esto a modo de paréntesis, Dios ha establecido 3 esferas de autoridad, que es bueno saber que se pueden solapar, pero que son independientes unas de otras. La iglesia, el hogar, el gobierno, son esferas de autoridad en donde en cada lugar el Señor ha establecido cómo son las cosas. Un padre, por ejemplo, un padre de familia no puede obligar al vecino a cumplir con las leyes, imagínense. Ahí se arma el lío, que por lo general pasa, ¿no? Cuando queremos hacer cumplir las leyes a otra persona. No tenemos esa autoridad, para eso están los gobiernos. La iglesia, por ejemplo, no puede socavar la autoridad de los padres en la casa. Los padres son la autoridad en la casa. El gobierno no puede obligar a las familias a educar a los hijos de una determinada manera. Son esferas diferentes de autoridad. Y eso hay que saber diferenciarlo. Cuando estas esferas se salen del lugar, ahí empiezan las complicaciones. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. En Hechos, ¿no? En Hechos vemos cuando los persiguen a los cristianos y les dicen que no hablen en nombre de Cristo. ¿Qué dice de Pedro? ¿Se acuerdan? Que tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí vemos cómo se pone en conflicto este tema de las autoridades. Si alguna de estas esferas busca hacer desobedecer a las otras, bueno, pues ninguna autoridad puede usurpar la autoridad a otra. Ninguna tiene más autoridad que otra incluso. No es que el gobierno tiene más autoridad que la iglesia, por ejemplo, o que el gobierno tiene más autoridad que los hogares, o que la iglesia tiene más autoridad que los hogares, no. Están todos bajo Dios. O sea, Dios es la máxima autoridad, es el soberano de los reyes de la tierra, dice un salmo. Entonces, acá hay esferas de autoridad en donde Dios está sobre todo. Y eso es muy importante tenerlo en claro, porque hay veces que pensamos, no, porque el gobierno dijo esto, entonces hay que obedecer, ¿viste? Y no, hay que frenar, pensar, tener sabiduría, manejarse con sabiduría. Si un gobierno promueve leyes inmorales o leyes que van en contra de Dios, bueno, obedecemos a nuestro Señor antes que a los hombres, sin ninguna duda. La obediencia a Dios es sobre todo. Y luego, claro, nos manejamos en las diferentes áreas pidiéndole al Señor sabiduría y haciéndolo delante de Dios. Queremos agradar al Señor. Queremos ser celosos de buenas obras. Nos sujetamos, sí, a leyes que son morales, que son justas, que son correctas. Sí, en eso. Pero no nos sujetamos a mentiras. Eso hay que tener cuidado. El gobierno no puede, por ejemplo, decirnos qué hacer como iglesia, pues se está metiendo en un área que no le corresponde. El gobierno no puede decir, no, hermanos, no canten más himnos, canten esto. No, porque no tiene nada que ver. No prediquen más en contra de ciertos pecados. No funciona así, porque el Señor dice en su palabra que tenemos que predicar su palabra. Y si la palabra de Dios
habla en contra de cómo es la vida normal del mundo, no puedo ir tras esas cosas. No puedo desobedecer a Dios. Cristo demanda cosas claras. Pero por supuesto, mi hermano, esto para aclarar, no buscamos pelea, ¿no? No nos gustan los pleitos, en absoluto. Tenemos la disposición a obedecer, estamos dispuestos a toda buena obra. Tenemos el deseo de sujetarnos honrando a nuestras autoridades. Como cristianos ese debería ser nuestro deseo en el corazón. Y esto no es algo nuevo, es algo que a lo largo de la historia de la Iglesia uno lo puede revisar y ver que ha sido así. Un cristiano es celoso entonces de buenas obras, y una de ellas, de estas buenas obras, es la disposición. Queremos vivir como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque esto es bueno. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Precioso, porque esto, Dios es claro en su palabra. Oren por sus autoridades, sean obedientes, sean buenos ciudadanos, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Obedecemos a Cristo por sobre todo, pero nos manejamos con prudencia en este mundo. Buscamos siempre las maneras de honrar al Señor sobre todo, porque nuestra libertad en Cristo y nuestra ciudadanía en los cielos no me excusa de acá manejarme como, no, viste, yo soy ciudadano del cielo. Flaco, ¿qué ciudadano del cielo? Si vivía acá en Argentina y estás bajo leyes en tu país. Cuidado con esa mentalidad de reino, que piensan que cuando lleguemos a la gloria es otro tema. Pero mientras tanto el Señor nos ha dejado en un país para que seamos obedientes y creyentes fieles, que quieren honrar al Señor, incluso con los incrédulos. Eso es importante. La desobediencia civil no es algo que está dentro de nuestras normas. Respetamos las leyes, pagamos los impuestos, la gracia de Dios también se evidencia en estas cosas. No le ponemos peros a todo, pero también, en tercer lugar y último, mostrando mansedumbre a todos. Versículos 2 y 3. Versículo 2 leemos, volviendo a Tito, dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es decir, usted puede ser respetuoso de las autoridades por temor, puede ser obediente a las autoridades por temor, pero piensa en su vecino, que está a la par suya. Usted también debe considerar a su vecino, que está a la par suya. Su vecino no es menos que usted. Usted no tiene que hablar mal de los incrédulos. Por favor, mi hermano, no hable mal de los incrédulos. Porque es un ser humano. Tiene la dignidad de ser la imagen de Dios. Dañada, ¿no?, por el pecado, pero al fin es digno de que sea considerado. No es menos que usted. Tiene que estar dispuesto a que sus relaciones con los demás honren al Señor. Por eso dice que a nadie difamen. Cuando, por ejemplo, a modo práctico, cuando va manejando en el auto. Esa es un área tremenda. Creo que el Señor es un medio de santificación. Usted no puede ir pensando mal no, pero mirá lo que está. No, pero no me puso el guiño. No, cosas, ¿viste? Va a ser probado, el Señor lo va a probar en ese área. Si usted tiene dificultad en ese área, pídale al Señor gracia para
Cuando vaya a salir con el auto, pídale gracias. Porque se va a cruzar con incrédulos. O no sabe, capaz que es un creyente que maneja mal. No sé. Y le va a pasar eso. A aquellos que nos gusta el fútbol, vamos a jugar al fútbol. Y vamos a jugar con incrédulos. Y bueno, también lo mismo. ¿Cómo se ve, no? ¿Cómo soy pacífico? ¿Soy alguien que busca, o soy de los que van a la canilla, a romperlos a todos? Porque pienso que es la final del mundo, no sé. No funciona así. Está bien hacer deporte, es hermoso, pero hay que cuidarse. Porque ahí también uno es creyente, ahí también. No es que deja sus hábitos los domingos y después, cuando va a hacer compras, cuando va a, no sé, cuando va al médico, cuando va al banco y tiene que esperar, ¿cuáles son sus pensamientos? Esto no pasa nada. Y sí, míralo al cajero que no mueve las manos. ¿Por qué? No es correcto. No hay que ser, como dice acá, no hay que difamar a nadie. Guarden, mi hermano, su corazón, guardemos nuestro corazón de pecar de pendenciero. Pendenciero es alguien hostil, alguien que habla mal de los demás. Apliquemos la regla de oro, ¿no? Todo lo que los hombres quieren que hagan con ustedes, háganlo con ellos. Siempre es positivo, la regla de oro no es negativo. El mundo lo ha dado vuelta, he dicho, no hagan con los demás lo que no quisieran que le hicieran a ustedes. Pero no, la regla de oro en Mateo 7 es, hagan con los demás lo que quisieran que hagan con ustedes. ¿Qué quisieran que los demás hagan con usted? Piénselo. Bueno, hágalo con los demás. Eso está diciendo. Cuidemos nuestras palabras incluso. Por eso dicen, no difamen. En Santiago 3, no lo vamos a leer, pero habla de la lengua, ¿no? Léalo en su casa, habla mucho de la lengua. Pero es llamativo porque antes de Santiago 3 está Santiago 1:26, que dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esto es grave, porque la lengua no solamente tiene esta capacidad de hacer el mal, sino que tiene la capacidad de revelarnos si hay un patrón de vida de esta manera, de indicarnos si somos hijos de Dios o no. Es el miembro público, más público de nuestras vidas, y nos indica en dónde estamos parados con Dios. Si alguien cree en la sana doctrina y no refrena su lengua, acá está diciendo Santiago, la religión del tal es vana. Es decir, la religión del tal no sirve. Es decir, esa persona no es creyente, está diciendo Santiago. Porque puede creer todo lo que quiera, pero si no refrena su lengua, si vive hablando mal, difamando, pendenciero, esa persona no es creyente. Ahora, no ponga el carro delante del caballo. No empiece a hablar bien para hacerse cristiano. No. El cristiano que ha sido transformado en su corazón va a empezar a transformar por la obra de Dios, por la gracia de Dios, va a empezar a cambiar cosas en su vida, y una de esas cosas es la forma de hablar. La forma de hablar es importante. No difamen. La persona que difama a la gente que la rodea no es creyente. Porque dice ahí, la religión del tal es vana. En 1 de Pedro, y ya vamos terminando, 1 de Pedro 2, 21 nos recuerda que para esto fuimos llamados, para esto fuimos salvados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y este es el ejemplo que quiere traer a colación Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, en esto de difamar a las personas, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Esto es tremendo. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro, las pisadas de nuestro Señor, quien cuando
padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivir a la justicia es vivir para los demás correctamente. No seamos difamadores, pendencieros. Esto está en línea con lo anterior. Es alguien que no busca peleas siempre o que está a la defensiva. Hay que ser sosegados y pacíficos. Eso es lo que está diciendo. Hermano, esto es importante aclarar que el tema de ser sosegado, pacífico, no es debilidad. Para nada. No piense que si usted lo pueden mirar como alguien demasiado tranquilo o muy sosegado, obviamente no se vaya al otro extremo, ¿no? De no hacer nada. Pero esto no es debilidad, al contrario, es autocontrol. Y para eso hay que ser muy fuerte, para tener autocontrol, para tener, bíblicamente hablando, dominio propio. Y Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Entonces, los creyentes pueden tener dominio propio porque el espíritu mora en ellos. Recuerda, esto es un requisito para los pastores, que no sean pendencieros, que tengan dominio. Pero también es algo ordinario para cualquier creyente. Pendenciero es alguien que está inclinado a la pelea. No sé si los que han ido ya, o que están en el secundario, o han ido al colegio, tenían algún compañero que enseguida peleaba, que enseguida... Nosotros teníamos uno que de hecho le habíamos puesto de apodo Rocky, porque el hombre ganaba todas, ¿no? Era tremendo. Pero era muy pequeño, pero ganaba todas, pero era muy pendenciero. Él buscaba las peleas, él buscaba Rocky. No sé en qué habrá terminado, pobre. Pero esto no, a modo de ilustración, ¿no? El contraste acá es claro, fíjese que en la segunda parte, versículo 2, dice, sino amables. Es el contraste. La palabra sino marca contraste. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amable. Es alguien que no olvida la condición del no creyente. Es amable, porque reconoce que el creyente está ciego, ¿no? Como el país de los ciegos. Está ciego, está muerto espiritualmente. Entonces es amable con los no creyentes, porque usted no puede, ¿no? Algo práctico, no se escandalice por el incrédulo. Hay gente que se escandaliza, no, pues mirá, hizo esto, hizo lo otro. Mirá este mundo, mirá este país, mirá. ¿Pero qué puede esperar? O como cuando vemos alguna película de Hollywood. Y claro, ¿qué puede esperar? Que abran la Biblia en todas las películas y... No va a pasar eso. Porque este mundo es así y no conocen al Señor. Entonces uno tiene que ser amable, tratar no de negociar ni de tolerar el pecado, pero no nos podemos escandalizar. Tenemos que, con mansedumbre, buscar que esas personas sean salvas. Por supuesto, en esa búsqueda de la salvación de las personas, predicamos el Evangelio, pero también seguimos el principio de Romanos 12, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, depende de ustedes, bien, no depende de ustedes, bueno, no se puede hacer mucho. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No se enojen con el que está ahí metiéndole. No se enojen, ¿sí? ¿Qué puede esperar? Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, nos recuerda el carácter de Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre,
que se muera de hambre. No, dale de comer. Dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego es vergüenza. Se va a avergonzar el incrédulo cuando uno es amable y termina como avergonzado. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tenemos también, esto es algo importante, no vernos como superiores, ¿sí? Los cristianos, por favor, no nos veamos como superiores o especiales en comparación con los que no son creyentes. Dios ha tenido misericordia de personas miserables pecadores. No tenemos que ver como superiores, por eso a lo último dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y nos recuerda lo que éramos. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos. Esto éramos. Este versículo funciona como una explicación de todo lo anterior. ¿Por qué tenemos que ser celosos de buenas obras? Bueno, porque esto éramos. Y fíjese, era un estado terrible. Esta es la razón por la cual debemos comportarnos de una manera mansa y humilde, porque nosotros éramos un desastre y Dios ha tenido misericordia. Éramos igual que los demás, como hijos de ira. Recuerda Efesios. Éramos lo mismo. La única diferencia fue la gracia de Dios. La única diferencia. No hay otra diferencia. Entonces, si no hay otra diferencia, ¿por qué vivo como si fuera superior a los demás? No tengo que hacerlo. ¿Por qué difamo a los demás? No tengo que hacerlo. Porque Dios lo manda en su palabra. ¿Por qué soy pendenciero? Que el Señor me libre de eso y transforme esas áreas de mi vida en donde soy pendenciero. Porque no soy superior a nadie más. ¿Por qué vivo como si la diferencia entre mi vecino y yo fuera yo mismo? No. La diferencia la hizo el Señor en su gracia y en su misericordia. Dios decidió sacar de la mugre a este tipo de personas. De la isla de Creta sacó cretenses, que eran lo mismo que los demás. Y ahora les dice, ustedes eran eso. Y Dios ha tenido gracia por medio de Jesucristo. Éramos idénticos. Y eso debería movernos a ser humildes. Éramos lo mismo. Éramos, dice ahí, insensatos. Literalmente éramos descerebrados. No pensábamos. El pecado había afectado de tal manera nuestra mente que éramos... Y Dios hizo la diferencia. Piense en cualquier cosa que el mundo toma como algo normal. Bueno, nosotros éramos así. Éramos bestias. Éramos mentirosos. Éramos rebeldes, como dice ahí. Usted me puede decir, no, Germán, pero yo no maté a nadie, ¿viste? Siempre te tiran esa frase. Yo no maté a nadie. No porque Dios lo limitó a no hacerlo. Y Jesús usó una imagen muy llamativa, que cuando uno se enoja y odia a alguien en su corazón, es como haberlo matado. Hoy estamos siendo probados. Pero es así, o sea... Éramos de la peor calaña y el Señor nos ha limitado a no hacer cosas que otros quizá uno ve las noticias o ve cosas en este mundo que son terribles. Y uno enseguida se compara y dice, no, bueno, pero yo no hice. Hay gente súper mala en el mundo que hace esto, aquello, lo otro. Sí, bueno, dale gracias al Señor que te ha limitado, que no te ha permitido que tu maldad llegue a esos extremos. Porque potencialmente somos todos de la misma masa, de lo mismo. Y así eso se extiende, ¿no? Mostramos rebeldía, dice acá. Esto desde que nacemos.
Desde que nacemos lo traemos en el corazón. Esto, bueno, quizá a los padres de familia. Los chicos no me miren así con cara. Pero los padres son la autoridad en la casa. Sin peros. Y los hijos deben obedecer. Pero padres, sepan que sus hijos van a mostrar rebeldía, porque así es el corazón nuestro, así venimos de fábrica, así es el corazón nuestro. La rebeldía va a estar y lamentablemente eso se extiende cuando crecemos. Cuando crecemos y ya son más adolescentes, no nos gustan los profesores, o les gusta a todos los profesores. Le pregunto a los más jóvenes. No a todos. Siempre está el famoso, el viejo. ¿Se acuerdan? Eso. O le poníamos apodos antes. Bueno. Y eso es rebeldía. Luego no nos gusta. Cuando crecemos y somos más grandes no nos gustan nuestros jefes. Porque el jefe me dijo que haga tal cosa o me corrigió tal otra. Y ya no me gusta eso. No me gusta que un hermano venga y me corrija. Que venga con la palabra de Dios y me diga, che, hermano, pero... Y ya... O que el pastor diga algo que me cayó mal y ya lo miro medio cruzado. Bueno, eso es nuestro corazón rebelde, que no queremos. Y dice, extraviados, eso éramos, estábamos perdidos. Era un estado trágico, esclavos de concupiscencias, deleites diversos. Obedecíamos naturalmente al que era nuestro amo. Obedecíamos al pecado, naturalmente. Nunca desobedecimos a nuestro amo. Nunca. Siempre le servimos al pecado. De muchas maneras. Por eso dice deleites diversos. De muchas maneras. Variedad de pecados, pero siempre pecado. ¿Por qué siempre pecado? Porque cada deseo en nuestra mente estaba lejos de la gloria de Dios. No buscábamos agradar a Dios. No pensábamos en querer agradarle. Tampoco pensamos acá en pecados escandalosos o pecados horrendos. No, simplemente no teníamos en cuenta a Dios en nada de lo que hacíamos y vivíamos de esta manera. Por eso dice, viviendo en malicia y envidia. Así era nuestro estilo de vida. Como no tenemos en cuenta a Dios, ni somos agradecidos por lo que Él nos da, utilizamos nuestro tiempo para vivir como queremos. Y dice envidia, usa una palabra interesante, porque la envidia es un rencor por no tener lo que quiero y por ver lo que otros tienen. Y así vivíamos. Así vivíamos. Así vive el mundo. De nuevo, ¿por qué cree usted el éxito de las redes sociales? Porque fomentan y alimentan la envidia del corazón. Hacen eso. ¿No lo ha notado usted? ¿No le ha pasado? No me diga que no le ha pasado. Que usted ve, por ejemplo, un contacto suyo que de repente está disfrutando unas vacaciones y pasa algo. Eso es envidia. Eso es envidia. Cuando vemos que otros disfrutan la vida, pero en realidad es una foto nomás. Pero hay algo que nace. Y tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de eso porque nos puede llevar a querer hacer o buscar las mismas cosas que el mundo busca. Y eso juega con nuestro corazón. Tengan cuidado. ¿No ha visto? Esta semana me mostraron un spot publicitario de Neuquén. No sé si lo ha visto. Seguramente lo han visto. ¿Cómo es que dice? Todo esto es Neuquén. Después búsquelo. Muy interesante. Porque muestra la hermosura que tenemos como provincia. Es hermosa la provincia de Neuquén, pero muestra por debajo este tema del corazón envidioso, porque es un matrimonio que busca hacer las cosas que otro matrimonio estaba disfrutando y empieza a investigar. El matrimonio empieza a investigar. ¿Y a dónde fue? Y empieza a hacer como una... nada, es muy gracioso, búsquelo después. No me voy a estirar más. Pero habla de eso. Y el mundo sabe cómo trabajar nuestro corazón envidioso. Y nos propone siempre cosas. Y nos convertimos así
como dice acá, en aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Odiosos, la palabra es odiosos, nos hemos vuelto odiosos y odiándonos unos a otros. Es tremendo. Primero de Juan, no lo vamos a leer, pero conocen, ¿no? Que si uno no ama a Dios, tampoco va a amar a sus hermanos, ¿no? Habla de eso. Y así andábamos. Pablo usa expresiones similares, y ahora sí, ya vamos terminando. Una expresión similar en 1 Corintios capítulo 6, en capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y agrega: y esto erais algunos. O sea, no se olviden, ustedes eran, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios ha obrado gracia en la vida del creyente. No hay una diferencia de conducta. No, pues yo soy mejor, pues ya dejé esto. Por la gracia de Dios. Dios lo ha convencido en su corazón, y si lo ha dejado ha sido por la gracia de Dios. Pero no se olvide de dónde Dios lo sacó, porque no es mejor que nadie usted. Quien entiende la sana doctrina, quien entiende la gracia de Dios, es una persona que demuestra más gracia, no olvidando quién era. Porque no es por mí que yo estoy acá. Piense eso. No fue por nada de lo que yo haya hecho, sino por la misericordia de Dios y su gracia. Más entendemos esa gracia, más entendemos la sana doctrina, más entendemos que éramos así, y entonces eso me va a mover a vivir una vida correcta en este mundo también. No solamente con mis hermanos, sino con el mundo también, celoso de buenas obras. El que ha recibido la gracia para salvación, ahora es celoso de buenas obras. Entre nosotros, como hermanos, pero también hacia afuera, hacia el mundo. ¿Cómo nos manejamos? Bueno, lo dijimos, obedeciendo su palabra, respetando a las autoridades, mostrando mansedumbre con todos, en especial con los perdidos, porque eso éramos nosotros, estábamos perdidos, y Dios en su gracia nos rescató. Termino con una frase del pastor recientemente fallecido, Bodhi Boham. Él dijo, y cito: una cosa es que yo afirme que Dios me ha cambiado, y otra es que los que me rodean reconozcan que Él realmente me ha cambiado. Repito, una cosa es que yo afirme que Dios me ha cambiado, y otra es que los que me rodean reconozcan que Él realmente me ha cambiado. Por eso la evidencia de la gracia de Dios se hace notable, como dijimos, no solamente con mis hermanos, sino especialmente con los incrédulos en este mundo. ¿Sí? El Señor nos dé su gracia en esta semana para saber conducirnos así. Vamos a orar. Padre, gracias por la misericordia que has tenido, pero también gracias por recordarnos cuál era nuestra condición. Aquellos que hoy somos tus hijos, necesitamos, no para hundirnos en la culpa, sino recordar de cómo hemos sido perdonados, de que ahora somos tus hijos. Y todo eso gracias a la obra de Cristo. No hemos hecho nada. Nosotros éramos esto. Y tú nos has rescatado, Señor. Gracias por tu amor, inmenso amor que has tenido para con nosotros. Y pedimos, por favor, ayúdanos
también a conducirnos correctamente en este mundo, que los demás nos vean realmente como luminares, que glorifiquen tu nombre. Señor, nosotros solamente somos heraldos que anunciamos la pronta venida de nuestro Señor y en este tiempo, hasta que tú vengas, Señor, ayúdanos a manejarnos con amabilidad, con mansedumbre, de manera correcta, Señor, que tu palabra sea autoridad siempre sobre nuestras vidas y que eso nos lleve a manejarnos con respeto hacia los demás, Señor. Considerar que ellos están en una condición que ni ellos mismos se dan cuenta. Están ciegos espiritualmente, están muertos espiritualmente y necesitan la vida que tú les puedes dar, Señor. Por eso, Padre, te pedimos por favor que tú nos guíes en esta semana a no olvidar estas cosas y pedirte por favor que nos guíes y nos dé sabiduría para saber cómo manejarnos con aquellos que nos rodean y no te conocen. Señor, que seamos pacientes, amables, pero también firmes a la hora de presentarles el Evangelio, Señor, y que ellos puedan conocer el único medio por el cual pueden ser parte de esta preciosa familia que es tu iglesia y ser hijos tuyos, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por todo este tiempo con mis hermanos. Guárdanos el resto de este día. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.